y de enfoques con los diferentes expertos y especialistas. Aquí los tienen. Muy buenos días a todos los que me están escuchando. Como ortopedista voy a hablar de las recomendaciones para el manejo de pie diabético por ortopedia, la parte de su biomecánica, osteomielitis. Debemos de definir qué es el pie diabético. El pie diabético no es cualquier cosa, es un síndrome que tiene un gran problema porque hay infección, hay isquemia, edema y neuropatía que pueden llevar a riesgos de amputación y o muerte en los pacientes con la diabetes. He logrado hacer estas recomendaciones del manejo de pie diabético con un grupo de ortopedistas colombianos y latinoamericanos, el doctor Juan Manuel Herrera, la doctora Claudia Reyes, el doctor Fermín Martínez, presidente de ALAPIT de México, la doctora Patricia Aragón de Perú y el doctor Rubén Saural de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, debemos de conocer y de saber cuando manejamos pie diabético que hay varios angiosomas, o sea que nos dan la parte de la circulación, la parte de la tibial posterior, que nos va a llevar hacia la parte medial del tobillo y el talón. Tenemos la parte anterior por la arteria tibial anterior que me da la arteria pedia y la parte de la peronea que me va hacia la parte lateral del tobillo. También debemos de ver clases de pie. Está el pie que es donde el dedo alus o gordo es más corto, el pie polinesio o cuadrado donde todos los dedos son iguales y el pie egipcio donde el segundo dedo es más corto que el primero. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en estos pacientes diabéticos? Que hay factores que pueden llevar a que haya pérdida o compromiso del arco transverso. El arco transverso normalmente es cóncavo y aquí se vuelve, como en la figura, se vuelve convejo. Y además puedo tener un dedo en martillo, dedos en garra y hacer un infraductus o un supraducto. O sea que estas deformidades debemos de tenerlas en cuenta para evitar las ulceraciones en la parte del pie. Hay algo muy importante respecto a la biomecánica del pie. Cuando yo apoyo el pie, inicialmente al apoyar el pie con mi talón, la línea de fuerza se viene sobre la parte peronea y esta parte peronea se pasa por la planta del pie hasta el dedo alus, haciendo una resultante y que esto llega el momento y me puede dar unos componentes verticales que se pueden incrementar de acuerdo a 1.2 o 1.3 de acuerdo al peso en la fase de apoyo y en la fase de despegue. Depende del peso de la persona. Y tenemos también que hay componentes anteroposteriores en el apoyo, como lo ven aquí, indican las flechas, y en el despegue cambian, se vuelven diferentes. Y tenemos también la parte transversal, que es en la parte de los pacientes con prótesis, debemos de tener también unos apoyos a ese nivel. El pie tiene una movilidad completa, tanto en dorsiflexión, plantiflexión, extensión, pronación, supinación, pero es plantígrado. Y tenemos dos arcos, un arco longitudinal y un arco transverso. En el pie tenemos que tener en cuenta también la parte de diferentes clases de amputaciones. Está la de Sain, está la de Chopard, está la de Lisfranc, está la transmetatarsiana, está la de los dedos y debemos saber que si nosotros hacemos una amputación tipo Chopard, Lisfranc o metatarsiana, no podemos dejar este pie en equino y para eso hay que hacer
algunas tenodesis cuando hacemos esta amputación. Hay una historia natural de la diabetes que es conocida por todos ustedes en cuestión de las extremidades de miembros inferiores. Hay un daño arterial periférico, hay un daño nervioso, lleva infecciones, hay trastornos sensoriales, hay úlceras plantales y atrofia de la musculatura intrínseca del pie. Esa atrofia de la musculatura intrínseca del pie nos lleva a que los dedos puedan terminar, los dedos se engarran y así me cambian la anatomía de la parte del pie plano, del pie transverso, de la parte transversa del pie, que como decía antes era cóncavo y ahora se vuelve convejo, que nos puede llevar a una gangrena, a hacer prominencias óseas, sobre todo en el pie de Charcot, y todo esto es por una polineuropatía. Todos conocen esta parte de la diabetes, la neuropatía, la sensibilidad al trauma, es importantísimo esto. Tengo pacientes que con unos traumas mínimos pueden empezar a hacer necrosis, sobre todo del alus, viene la parte de infección, la parte de vasculopatía y las alteraciones biomecánicas. Entonces tenemos la neuropatía diabética. Para mí la neuropatía diabética es de gran importancia. En años anteriores se encontró que pacientes no insulinodependientes tenían un 40% de neuropatías y 5% con neuropatía son sintomáticos, pero subdiagnosticadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para todo esto? Hacer un buen diagnóstico y el examen de los pacientes, diagnosticar la parte de la intolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, el estudio con el monofilamento para poder mirar bien cómo está usted en cuestión de la sensibilidad a la presión, con sensibilidad a la vibratoria con diapasón, el martillo de reflejos para poder ver cómo están los reflejos a nivel del tendón de Aquiles, y con 2 pruebas positivas, sensitivas o motoras o vibratorias, tenemos que tener en cuenta esto con estos pacientes. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la medición del índice tobillo-brazo, y si esta no se puede, es la medición del índice tobillo-dedo, que nos da todo esto, nos da con la pletismografía esos índices y vemos a ver en qué parte se encuentra, si está bien o está en regulares condiciones o está en malas condiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer y conocer? Debemos conocer las clasificaciones. Para nosotros los ortopedistas hay muchas clasificaciones, ya no usamos la de Wagner, no usamos la de Texas y usamos la clasificación de San Elian, donde nos da factores anatómicos, factores agravantes y afección tisular, donde los factores anatómicos nos dan la localización, aspecto topográfico, el número de zonas afectadas, en los factores agravantes, la isquemia, aquí es donde viene el índice tobillo-brazo, el índice tobillo-dedo, infecciones, edema, en la parte neuropática, qué tanta profundidad tiene en cuestión de los factores tisulares, qué área compromete y la fase de cicatrización. Esto es muy importante porque nos dan un puntaje de 0 a 30, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que de acuerdo a ese puntaje me puede decir que es leve el pie diabético, que hay moderado o es grave. Insisto mucho en el ataque agudo por factores agravantes, ataque agudo del pie diabético infectado, el pie diabético neuropático isquémico y con edema grave. Para mí me parece muy importante esta parte del edema linfático, que a veces se pasa desapercibido, y he visto pacientes con edema linfático que terminan en elefantiasis y por lo tanto en una amputación de la extremidad. Y el ataque agudo de pie mixto, que me incurre la parte del edema linfático, el isquémico, neuropático y el infectado. Entonces, esto nos da una puntuación de menor de 10 es leve, que es el 1, el 2
11 a 20 y el 3 de 21 a 30, que es el grave. ¿Por qué utilizar esta clasificación de Sanelia? Porque nos reclasifica las heridas de pie diabético, visualiza las mejorías en las condiciones clínicas de los pacientes de 2 y 3. 3 permite reevaluar las heridas, hay mejores resultados en la cicatrización. 4 expone los procedimientos fallidos que pueden terminar en amputaciones y o muerte. Los he visto porque si no se tratan a tiempo hacen cetoacidosis diabética y estos pacientes pueden fallecer. Y 5, contribuyen a analizar el paciente de una manera más profunda y no tan superficial como las otras. Hay algo muy importante en el pie diabético, en el paciente, con pie diabético, es el pie de Charcot. El pie de Charcot no hay que dejar que nos llegue de esta manera, donde el paciente aquí, de acuerdo a esta diapositiva, está haciendo el apoyo con el maléolo externo, hace su úlcera y puede presentar calor local, enrojecimiento, inflamación, sensación de dolor por la parte de la polineuropatía, signos radiográficos inicialmente negativos porque ya en el tiempo hay compromiso, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, y una gammagrafía ósea con tecnecio positivo. Entonces tenemos que las causas del pie de Charcot son mal manejo de la parte metabólica, hay neuropatía, problema de la sensibilidad, tendón de Aquiles tenso y sensibilidad disminuida, vuelvo y la repito, por la neuropatía. La pongo ahí para que la tengamos más en cuenta. Entonces, ¿qué pasa en estos pies de Charcot? Que hay una coalescencia de la parte ósea. A veces se pierde el talo. Sabemos que el talo viene articulado con el escalfoides y el calcáneo con el cuboides. Y este talo se verticaliza y al verticalizarse el talo, como está aquí, me produce esta esostosis que lleva a estas úlceras de los pies, que son muy marcadas porque cambia toda la anatomía del pie. Debemos de hacer, se pueden hacer tratamientos que son con botas Walker y también tratamientos quirúrgicos, como veremos más adelante. Ojo con este pie en este sentido, que es tipo 1, que está en una fase inflamatoria. Entonces, hay que hacer en la fase aguda una inmovilización, hay que reducir el estrés con las botas o con una bota Walker en caso de que sea posible. Y en cuestión del tratamientos quirúrgicos, puede ser hacer artrodesis tibiotalar con clavos retrógrados que son de excelentes resultados, nos da una marcha plantigrado y debemos también resecar la parte de la esostosis. Lo otro, vuelvo y repito, la osteosíntesis, pero tiene que ser muy firme porque la misma coalescencia de la parte ósea por el compromiso de la parte vascular nos puede llevar a una falla en esto. Y hacer tratamientos de una manera no aguda, sino con fijadores externos que nos dan muy buen resultado. Hay que diferenciar la celulitis y la artropatía de Charcot. Esa celulitis, ambos tienen cambio inflamatorio y mejoran diciéndole al paciente que levante el pie durante un periodo de tiempo de varios minutos. En cambio, la infección no mejora con esta prueba diagnóstica. Esto lo tengo para recalcar y debemos darle importancia porque muchos a nivel de medicina interna y a nivel de infecto nos quieren que se hagan procedimientos en la fase y esto no puede ser posible. Te recomienda hacerlo en la etapa inactiva o reparativa. Y para hacer la diferencia entre celulitis y artropatía es muy sencilla. Usted hace al paciente, le dice que levante la extremidad y él al levantar la extremidad su coloración cambia completamente. ¿Qué debemos de hacer con el pie diabético? Esto es en el curso de Saneliana, allá en Veracruz, con Fermín Martínez, donde se hace la valoración del pie diabético de manera exhaustiva, ver la parte de las zonas interdigitales, hacer los Doppler, hacer
los índice tobillo-brazo, índice tobillo-dedo, hacer las cirugías de desbridamiento, las botas de contacto y por último las plantillas que debe usar el paciente. Hay que tener en cuenta que para desbridar y hacer un buen desbridamiento y tener un buen resultado, no debe ser el pedacito de la parte necrosada, sino que tiene que hacerse amplio, donde coloque uno la pinza Kelly o el dedo va y que se vaya, hay que ir abriendo, porque si no, nos va quedando zonas que se están infectadas y hacen acúmulo de pus y estos pacientes evolucionan definitivamente muy mal. También usamos la terapia de presión negativa porque ayuda a la parte de la curación de las heridas, porque hay granulación tanto por la macrotensión como por la microtensión, como pueden ver ustedes aquí, y nos lleva a una parte de la contracción de la herida, porque todo se hace de la parte interna hacia la parte externa. Estos son pacientes que hicieron un desbridamiento inicial de mala calidad, hicieron estas dos úlceras solamente y cuando lo fui a abrir, a los 3 días el paciente salía pus por toda esta parte, un tejido que está en malas condiciones hasta que ya tiene una mejor evolución. También está la bota de contacto para el pie diabético. ¿Por qué? Porque se produce una hipoxia y con esto se le puede dar apoyo al paciente y de gran mejoría. Entonces viene el proceso de curación de una herida. ¿Cómo se puede curar también una herida fuera de la parte de la bota de contacto? Con los factores de crecimiento epidérmico recombinante. ¿Esto qué me ayuda? Que hace el proceso de cicatrización porque un mecanismo fisiológico, hay proliferación celular, atracción de fibroblastos, macrófagos y otras células requeridas para la curación del trauma. Hay 15 factores de crecimiento epidérmico, los 7 principales están aquí donde está el factor de crecimiento epidérmico recombinante y los otros 8 son secundarios. ¿Qué hace en la cicatrización? Hacen un rol preventivo, evitar la fagocitosis de las células saludables. Y durante la fase de proliferación, asistir y coordinar la producción del endotelio capilar. Entonces, la otra es la parte de la angiogénesis, que ayuda a la formación de tejido de granulación y producción de colágeno en la fase de remodelación, degradación del colágeno tipo 3 y la síntesis del colágeno tipo 1. Entonces, aquí repitiendo eso, hay repitalización, angiogénesis y actividad de la colagenasa. Además, se estimulan la producción de un número de células para los fibroblastos, células epiteliales, células endoteliales, desplazan esas células epiteliales hacia área comprometida, o sea, el quimiotaxismo, y estimulan a los fibroblastos a producir los glucoaminoglucanos. Entonces, este es un cuadro que resume lo anterior. Tenemos la úlcera crónica, tenemos un déficit de producción de fibrina y déficit de factores de crecimiento epidérmico. Hay una fase inflamatoria donde hay elevación de las metaloproteasas, esa ayuda a la hipoxia tisular, hay una colonización bacteriana, por eso se infecta, y si hacemos lavado de desbridamiento y aplicamos factores de crecimiento epidérmico recombinante, ¿qué hace ese factor de crecimiento epidérmico? Acorta la fase inflamatoria, hay disminución del biofil. ¿Y por qué disminuye el biofil? Porque es intralesional. Y además ayuda al quimiotaxismo, lo que hablábamos anteriormente, a la angiogénesis y la proliferación cerebral, y esta proliferación de queratinocitos para la estimulación de la epitelización y remodelación de la síntesis de matriz extracelular, o sea, la contractura de la herida. Pacientes con factores de crecimiento epidérmico deambulando con su prótesis. Este otro caso, este otro paciente con 24 aplicaciones. Este paciente, porque nosotros también hacemos, llegó en esta, iba a amputarse, no dejamos que se amputara después de hacer todos los exámenes,
le pusimos terapia de presión negativa, llevamos hasta esto y lo mismo le coloqué este injerto de estradiol del muslo con dermátomo y esto es 15 días después de ver el paciente. Este otro paciente que se iba a amputar estando así, logramos rehabilitarlo y llegó hasta esta fase y se hizo colocación de injerto. Para tener presente, tenemos que tener paraclínicos, hemograma, PCR, BGG, creatinina, nitrógeno ureico, proteínas totales, albúmina, globulina, vitamina B12 y vitamina D3. Insisto en esto porque muchas veces no llegan sino con el hemograma y en ningún momento con proteína ni con la parte de la hemoglobina glicosilada. La metformina, sabemos todo que bloquea la absorción de vitamina ósea a nivel intestinal. La vitamina D3 favorece la absorción del calcio a nivel del intestino para la parte ósea y los pacientes diabéticos presentan vasculopatías condicionadas por la edad y además otras comorbilidades por la osteoporosis. Entonces, siempre la amputación, no señores, es un interrogante que yo siempre me hago porque debemos tener consideraciones médicas claras y precisas para hacer un manejo de manera integral. Están los medicamentos que debemos de utilizar o que uso personalmente, la pregabalina, manejo vitamina B12, D3, ácido tiótico o alfa-lipoico de 600 miligramos. Esto me ayuda a mejorar también, se ha visto, el estrés oxidativo y resto de medicamentos de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Esto para volver a recordar en cuestión de la etiología de las ulceraciones, mal control de la glicemia, la neuropatía, alteraciones macrocirculatorias y microcirculatorias, infecciones de los pies, no se dignan a veces ver las zonas interdigitales, maceración de estos espacios interdigitales, alteraciones óseas de los pies, lo que vimos inicialmente, que hace ese pie transverso cóncavo cambia a convejo y disminución de la sensibilidad debido a su neuropatía. Entonces también debemos de tener en cuenta hidratar la piel. Ojo con esto es un foco de infección a la larga. Evitar los golpes porque el paciente con pie diabético tiene una sensibilidad al trauma. No olvidar lo de las uñas. Me llama la atención que todos los pacientes con pie diabético llegan con una onicomicosis tan severa que parecen a veces un orgánico. Utilizar buen calzado del dedo más largo entre el segundo y el primero, un través de dedo, y ese es el calzado que debe usar amplio adelante y no puntudo, y consultar adecuadamente a sus médicos. Entonces, tener en cuenta como conclusiones, glicemia, hemoglobina glicosilada, supresión arterial y función renal, valoración por vascular, al ortopedista para las zonas de mal apoyo, al podólogo si lo hay, en caso de úlcera en los pies consultar inmediatamente, valoración por oftalmólogo. Por la parte nutricional me parece importante lo mismo que psicología, porque esto le da más adherencia a los tratamientos a los pacientes y a hacer una actividad física adecuada. Muchas gracias a todos ustedes por tenerme en cuenta y les quiero hacer esta recomendación. Este que está a mano derecha es un artículo original, que ambos son originales míos, sobre pie diabético, fisiopatología y consecuencias, que los pueden conseguir en Google. Y este es el otro que acabamos de publicar, lo que les decía inicialmente a nivel latinoamericano. Está la publicación en inglés y está en español. A todos ustedes nuevamente muchas gracias y muy amables.
Bueno, de antemano debo agradecer a la doctora Yamile Jubis Pacheco, a la DiFood International y a Edu Essences por creer en nosotros, a Yamile porque hizo parte de mi formación, parte de lo que yo soy, se lo debo a ella y bueno, aquí estamos. Nos pidió pues el favor y nos dio la oportunidad de compartir lo que nosotros hacemos aquí en Cali en nuestro servicio. Tenemos una clínica de salvamento de extremidades tanto en pacientes diabéticos como en heridas de alta complejidad. Y como no todos los casos pues son de fácil acceso y siempre sale uno bien librado, vamos a presentar un caso clínico donde nos fue muy bien y otro caso clínico donde al paciente no le fue bien. Pero todo este trabajo se hace y el abordaje de las heridas de alta complejidad se hace con una mirada interdisciplinar. CLIP, Clínica Integral del Pie, nace y es fundada en el 2010 en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios de Cali por el doctor Carlos Fernando Cobo y por el doctor Diego Díaz. Y el fin era establecer un programa de salvamento de extremidades en pacientes heridos en combate. ¿Por qué heridos en combate? Porque tanto el doctor Carlos Cobo como yo pertenecimos a las fuerzas militares y de esta forma pues nos llegaban los pacientes que eran heridos en combate en el suroccidente del país y pues teníamos ellos tenían la opción de tenernos a nosotros aquí en Cali y el servicio fue mutando a llegar al manejo de pacientes diabéticos, pero seguíamos con el manejo de heridas de alta complejidad. ¿Cuál era el interés? Que este trabajo era interdisciplinario, no éramos solamente el doctor Carlos Cobo y yo, sino que era cirugía vascular, cirugía general, nutrición, psiquiatría, psicología, terapia enterostomal, y pues con un engranaje dándole trabajo a esto. Pues a la extrema izquierda ven al doctor Carlos Cobo, es ortopedista, traumatólogo, y es el jefe del servicio del programa de heridas complejas y salvamento de extremidades en pacientes diabéticos, y pues el doctor Diego Díaz, que tiene un entrenamiento avanzado en heridas de alta complejidad, pie diabético y con una maestría en podiatría. Este es el primer caso clínico, es una paciente de 40 años con una obesidad tipo 1, sin patologías de base. Es una paciente que es desarrollada por un vehículo de transporte público en el año 2019. Ella era guarda de tránsito en la terminal de transporte de Cali y una buseta hecha reversa no la ve, le pasa por encima con la llanta de atrás y cuando al señor lo alertan se devuelve y vuelve y le pasa por encima. La paciente es valorada en el servicio de emergencias por el servicio de traumatología y ortopedia, donde descartan fracturas y le dan de alta con un diagnóstico de lesión de tejidos blandos. 48 horas después, la paciente reconsulta por fiebre, dolor y encuentran signos positivos pues, para SIRS. Aparte de eso, encuentran una necrosis de tejidos blandos, encuentran un desglobin en cadera, glúteo, muslo izquierdo, rodilla y dorso de pie. Proponen desarticularla y remiten al programa de salvamento de extremidades, que es donde nos llega a nosotros. Como ustedes pueden ver en esa foto, es una paciente con una lesión muy grande, con unos bordes irregulares, necróticos, necrosis de la grasa de la grasa glútea, liquefacción grasa. No se ve ahí, pero había salida de material purulento, fétida, y hacia el otro lado, hacia la cara anterior del muslo, una gran pérdida de piel. En el intraoperatorio, cuando ya llega a nosotros, encontramos lo siguiente. Ya. Miren, la primera foto es una foto donde se observa exposición del plano muscular, necrosis de piel, hay un desglobin hacia el glúteo, hay una pérdida de tejido tegumentario, salida de material purulento, hay salida de líquido celular. Miren en la siguiente foto donde podemos observar que hay exposición del plejo sacro y algo que nos impactaba mucho era qué había hacia el fondo, porque no entendíamos esa estructura que era.
Resulta que llevamos al servicio de cirugía general, que también hace parte de nuestro programa, y nos encontramos que eso era la ampolla rectal. Hace un desprendimiento de los rotadores externos de la cadera y, para beneficio de la paciente, se llevó el ciático y lo protegió. Pero hubo pérdida del glúteo máximo, del glúteo medio, exposición del plejo sacro. Entonces, ¿qué hacíamos? La desarticulábamos, llegamos a pensar que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Será que tuvo lesión vascular? Porque es que no solamente era el glúteo y el muslo, era la rodilla, era el pie. Y empezamos, bueno, tenemos otras alternativas para el manejo, si la desbridamos, ¿qué? Entonces decidimos trabajar en conjunto, decidimos que la medicina se hacía en barra y que podíamos trabajarle. Entonces, con el grupo interdisciplinario que tenemos nosotros en el Clínico Nuestra Señora de los Remedios, pero que pertenece al grupo CLIP, en donde lo conforman ortopedia, cirugía de heridas, cirugía vascular y cirugía general, nutrición, psiquiatría, terapia física y enfermería, evaluamos el caso y la proposición que se hizo y las alternativas eran conservar la extremidad, pero que garantizara la calidad de vida de la paciente. Reblujándonos, me encontré esa figura, esa foto es de 1793, por un señor que se llama Thomas Rowlandson, y el hombre lo que hace es hacer pinturas donde se burla de la sociedad. Entonces, este es el trabajo en barra: ortopedia, medicina interna, cirugía vascular, etcétera, etcétera, todos funcionando en un pro del paciente. Este es nuestro grupo interdisciplinario: el doctor Carlos Cobo, que ya lo presenté, el doctor Álvaro Velázquez, que es cirujano general y gastroenterólogo, la doctora Marcela Rizo, que es psiquiatra, el doctor Diego Díaz, el doctor Armando José Campo, que es cirujano vascular, y la enfermera jefe Sandra López, que es terapeuta enterostomal. Este es nuestro grupo de trabajo, en un trabajo interdisciplinario, engranado, donde todos funcionamos en pro de. Este es el caso de la paciente. Primera foto arriba a la izquierda mía, nos llega, miren cómo sus tejidos están macerados, necrosados, vamos evolucionando y empezamos a ir cerrando con terapias de vacío, desbridamientos, rotamos colgajos, utilizamos todo lo que nos sabíamos y lo que no nos sabíamos para poder llegar a brindarle a esta paciente algo que ella pudiera tener una calidad de vida y tener una vida funcional. Fuimos cerrando, le pusimos terapia de cicatrización asistida por vacío, hasta que le rotamos un colgajo en Bellé, sencillo, más el colgajo que se había rotado, que lo pueden ver abajo a la extrema izquierda, más microinjertos de piel de espesor parcial, que es una técnica que se usa en quemados, pero que nosotros la adoptamos también para manejo de heridas de alta complejidad. Y bueno, este es a dónde podemos llegar con un trabajo de juicio, de trabajo interdisciplinario. Este trabajo con esta paciente duró 4 meses y la paciente hoy, como pueden ver el video, camina, es funcional, ya trabaja y pues volvió a su vida cotidiana. ¿Cuáles fueron las dificultades en el manejo de este caso clínico? Lo social. Somos una sociedad intolerante, somos una sociedad muy compleja. Educación, pues porque todavía manejamos el folclorismo, lo económico, la ubicación regional. Por fortuna esta paciente estaba en Cali y no estaba por fuera de la ciudad. Todos sabemos el problema que hay al acceso a los servicios óptimos de salud, la constancia y la paciencia, pero hay algo más importante y es la egolatría médica y la antropofagia médica. Y hago énfasis en esto porque mucha gente no cree en lo que nosotros hacemos, mucha gente cree que si no se hacen ciertas instituciones de la ciudad, pues no sirve. No es así. Hay muchos sitios en Colombia donde se está trabajando
donde se están haciendo cosas importantes y la medicina se hace en barra, como digo yo, y como decimos pues, de nuestro servicio. El segundo caso es un hombre de 56 años. Este caso desafortunadamente no llega a un feliz término, con antecedente de diabetes tipo 2, con poca adhesión al tratamiento, con un riesgo cardiometabólico elevadísimo, trauma en el dorso del pie sin manejo médico inicial. El paciente es valorado en el servicio de emergencias, en el centro asistencial en la periferia, y deciden remitir por necrosis en dorso de pie, pero el paciente se niega. Por eso digo que el trauma en el dorso del pie no tenía un manejo inicial, porque el paciente no deja que lo remita. Posterior a la semana, consulta de nuevo por fiebre, dolor, se encuentran de nuevo signos positivos para SIRS, necrosis de toda la extremidad, como pueden ver en la foto, de extremidad inferior, frialdad, lictenas y mal olor. Remiten a la Clínica Nacional de los Remedios a este programa y decidimos hacer un debridamiento quirúrgico agresivo, pues ya que estaba el paciente, como pueden ver en la foto, con necrosis, lictenas, frialdad distal, mal olor. En el intraoperatorio encontramos gran lesión muscular de tejidos blandos, exposición muscular y de vasos femorales, licuefacción grasa, exposición de planos profundos de muslo y pie, exposición de estructuras osteomusculares, tendinosas y nerviosas en el pie. Valorado por cirugía general, por cirugía vascular, donde decide realizar una arteriografía y encuentra una gran placa tedomatosa en la femoral, la cual obstruye la luz del vaso. Aquí pueden ver, este video me lo envía el cirujano vascular, el doctor Armando José Campo, que fue la arteriografía que le hizo. Lo vuelvo y lo pongo para que observen. Perdón. Ahí vuelvo y lo pongo para que observen la obstrucción de la luz del vaso. Y pues perfunde por colaterales, pero pues no era suficiente. El paciente es no revascularizable. 48 horas después se observa una gran fascitis necrotizante de toda la extremidad inferior. El paciente es llevado a UCI, de nuevo es valorado por el grupo de trabajo y decidimos, pues por la gran complejidad del paciente y por la situación que tiene el paciente, realizar una amputación mayor supracondilia y unas altísimas opciones de desarticulación de miembro inferior. Decidimos amputar la pierna y como pueden ver, esta es cronológicamente el caso. El paciente se opera la primera vez, se le hace el desbridamiento, extrema derecha arriba. La amputación hubo que dejar el muñón abierto porque no se pudo rotar colgajo, se puso un sistema de cicatrización asistida por vacío y al final el muñón del paciente. Por fortuna se pudo salvar el paciente, pero no se pudo salvar la extremidad. Conclusión de este caso sobre todo es: pudimos haber hecho muchas cosas si el paciente hubiera consultado a tiempo o si el paciente se hubiera dejado atender a tiempo, pero pues en este caso no se pudo. Conclusiones, para no demorarme mucho y para poder tener paso pues al siguiente conferencista. El manejo oportuno, y pongo en rojo interdisciplinario y agresivo, de las lesiones en pie diabético heridas de alta complejidad permitirá salvar una extremidad. El ingreso de un paciente al grupo de salvamento de extremidades de heridas complejas y el pie diabético se realiza en consenso de todos los especialistas que lo integran. El manejo interdisciplinario del paciente con pie diabético y heridas complejas disminuye el número de amputaciones mayores. Hemos encontrado que cuando el paciente consulta o es remitido a tiempo, tenemos más opciones de trabajo. La educación hacia los colegas con disciplinas no quirúrgicas, y aquí esto genera cierta urticaria en ciertos colegas cuando uno trata de brindarles algún tipo de educación. Mejora la accesibilidad temprana al servicio de salvamento de extremidades en diabéticos y heridas de alta complejidad, y esto evita las complicaciones tardías, o sea, amputaciones. La educación del paciente con heridas complejas, pie diabético y su familia permite mejorar y manejar lesiones en etapas más tempranas y podríamos obtener mejores resultados. La conformación de clínicas de heridas de alta complejidad y pie diabético disminuye las complicaciones de los pacientes. Esto impacta el costo, sobre todo el costo para las aseguradoras,
ya que el paciente se puede intervenir más rápido. Y la piedra angular en el manejo de vías de alta complejidad de pie diabético es la prevención, a todos los niveles. Si nosotros logramos tener un sistema transversal de atención, créanme que el paciente, vamos a poder hacer más por el paciente y vamos a evitar tantas amputaciones. No es más, esto es lo que hacemos nosotros, un caso donde se pudo hacer algo por el paciente, donde pudimos juntar todas las disciplinas y hacer un trabajo interdisciplinario, y es la gran diferencia de la multidisciplinariedad con la interdisciplinariedad. Y otro, que por más de que tratamos de hacer un trabajo interdisciplinario, pues no se pudo salvar la extremidad, el paciente terminó amputado. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo a la doctora Huguis y a DIFUT y a su servicio por permitirnos brindar esta charla, esta conferencia, y espero preguntas. Un abrazo, pásenla bien. Muy buenas para todos, con la bienvenida a todos ustedes y darle las gracias a todos por participar y estar tan pendientes de este simposio. A la vez le doy las gracias a la doctora Yamile por hacerme partícipe de este bonito proyecto y aprendizaje que vamos a dar todos acá. Y en la charla que me corresponde como profesional de la parte de podología, el cuidado y educación podológico en personas con diabetes. Espero que sea esta charla, por lo pequeña que sea, que entendamos y que cualquier duda pues la podamos resolver. Bueno, la podología, muchas de esta palabra para muchos, inclusive profesionales de la salud, la escuchan por primera vez, inclusive los pacientes, pues muchos de ellos no saben que existe una rama de la medicina, un área de la medicina que maneja y que controla todo lo que tiene que ver el cuidado del miembro inferior y más exactamente de los pies. Entonces el podólogo se encarga de mantener los pies en buen estado, y esto en la parte de diabetes es súper importante. El podólogo tiene que hacer parte del equipo multidisciplinario del manejo, de la prevención de lo que queremos para evitar posibles riesgos, amputaciones o problemas más adelante. Entonces es importante lo que es el tema de la podología. ¿Y qué es el podólogo? El podólogo es el personal sanitario universitario de los conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar las actividades dirigidas a la prevención, al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies mediante procedimientos no invasivos. El podólogo en esta parte es súper importante, es indispensable tener una persona que valore y esté pendiente de la salud del pie, y más que todo y que le recomiende cuáles son las afecciones y qué debe tener y cuidar más para evitar riesgos y evitar posibles problemas a futuro. Bueno, la diabetes, ¿qué es lo que hace el podólogo en este caso? Prevenir la aparición del pie diabético es de suma importancia para el paciente con diabetes mellitus y evitar así las complicaciones y posibles amputaciones. Es lo que yo venía diciendo, que esta persona lo que se encarga es de valorar los pies del paciente y recomendarle qué hacer. ¿Qué es el pie diabético? Es la infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos del pie, con problemas de neuropatía o problemas vasculares en las extremidades del pie diabético. Quería decirles que el hecho de que una persona tenga diabetes, ¿sí?, no quiere decir que tenga pie diabético. El pie diabético se presenta cuando hay una ulceración o hay una herida en el paciente, pero antes no. Antes podíamos mirar que puede ser un pie en riesgo,
pero mientras el pie no tenga herida, pues no lo podemos catalogar como un tema como un posible pie diabético. Entonces, ¿qué es lo que hace el podólogo o cuáles son nuestros ejes de acción frente al paciente? Lo que nosotros hacemos básicamente y la principal función, por decirlo así, más que hacer la parte operativa, que es la parte de la limpieza y la profilaxis, es la educación. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos básicamente es en educar al paciente, en decirle qué tipo de recomendaciones o qué tipo de hábitos debe cambiar para mejorar la salud del pie. Entonces, lo que hace el podólogo acá, primero que todo, es educar, prevenir y evitar que el paciente tenga un riesgo de pie diabético y obviamente un pie diabético. Este es un dato muy importante que debemos tener en cuenta. Menos del 30% de los pacientes diabéticos se les explora el pie en atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes diabéticos, por lo general, en las consultas que tienen con los profesionales de salud, pues no les miran los pies, no les hace ese tipo de recomendación y ese tipo de cuidado que debe tener. Y pues obviamente el paciente, pues al no tener ese tipo de educación o ese tipo de recomendación, pues lo va a pasar por alto y va a evitar ese tipo de cuidados. La importancia de la detección temprana de cualquier alteración del pie diabético radica en la prevención del aparecimiento de úlceras y amputaciones. Pues lo que veníamos diciendo, pues es importante la parte de educación, prevención para evitar pues problemas a futuro. ¿Cuál es la misión del personal de la podología en el rol del diabético? Pues dedicarle el tiempo pertinente a la atención del paciente diabético. En la consulta de podología o en la valoración de podología se debe gastar el tiempo necesario para hacer un buen diagnóstico y una buena valoración. Ser proactivos y buscar potenciales riesgos de los pacientes con diabéticos. Entonces, es buscar cualquier tipo de riesgo que se nos pueda presentar hacia el paciente. Entonces, la valoración, por ejemplo, en las zonas interdigitales, la valoración en las zonas de la piel, alrededor de la piel, el talón, alrededor de las uñas, cómo están las uñas, si las uñas están gruesas, si las uñas están delgadas, si hay callosidades. Es todo eso lo que tenemos que buscar y evitar cualquier tipo de riesgo a futuro. Y destinar, como les decía, el tiempo de la consulta para una exploración detallada, minuciosa, que conlleve el bienestar del paciente. Bueno, aquí hemos catalogado como en 3 partes lo que se puede considerar como un pie en riesgo. Nosotros debemos valorar básicamente 3 condiciones, que es la parte de la vascular periférica, la parte de piel, dermopatía y la enfermedad neuropática. ¿Listo? Entonces, en la primera, en la parte de neuropatía, entonces debemos mirar muy bien cómo está la posición de los dedos, incluye los trastornos de alineación de los dedos, las deformidades estructurales de los pies, como por ejemplo un pie de Charcot. Entonces, cuando hay una neuropatía y hay una deformidad en los pies, como dice aquí el ejemplo, un pie de Charcot, un dedo en garra o un juanete, un alus valgus, pues en este tipo de pie pues hay un riesgo alto. ¿Por qué? Porque si hay una presencia de una neuropatía, pues cuando hay un pie en garra, cuando hay digamos, un apoyo acentuado, pues esto se puede convertir en un riesgo porque la neuropatía pues evita la sensibilidad. Bueno, entonces esto se puede considerar como un pie de riesgo. La dermopatía, esto es una parte súper importante que es la que encaja el podólogo como tal, que es el buen manejo de la salud del pie, que incluye la hiperkeratosis plantar, las fisuras calcáneas, callosidades interdigitales, micosis, onicogrifosis, onicocriptosis.
este tipo de patologías que se presentan en el pie, pues es lo que más lleva a, digamos, a tener lesiones y posibles infecciones a futuro. Bueno, entonces manejar una buena pisada, manejar una buena hidratación, manejar un buen corte de uñas, manejar un buen, digamos, manejo en el tema de limpieza interdigital y de aseo es súper importante en este tema, que básicamente incluye que es el manejo de uñas y piel. Y por último, encontramos la enfermedad vascular periférica, que pues obviamente lo que hace el podólogo en este caso es pues mirar si hay alguna antecedente de úlcera, hay un antecedente de amputación, que esto nos pueda conllevar a generar un diagnóstico que se puede llevar a presentar un riesgo más adelante. Es importante señalar que el concepto de pie de riesgo no incluye la ulceración o infección activa del pie. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el hecho de que el paciente tenga un pie riesgo, ¿sí? No quiere decir que pues tenga porque el hecho de la ulceración o infección ya es un pie diabético. Entonces, un pie en riesgo se puede considerar antes de tener una herida o una infección, podemos tener un pie en riesgo. Eso es básicamente lo que quiere decir. Bueno, aparte encontramos lo que es la inspección del pie. Es importante detallar todo este tipo de cositas como la exploración dermatológica, es lo que veníamos hablando, el color del pie, el engrosamiento de la piel, si hay algún tipo de engrosamiento, zonas de apoyo que estén acentuadas y que estén generando algún tipo de presión. El tema de la sequedad es muy importante. Los pacientes que van avanzando por el hecho de la edad, va perdiendo mucha hidratación en la piel sin necesidad de diabetes. Ahora con el tema de la diabetes, pues se va acentuando mucho más lo que es el tema del agrietamiento, por ejemplo, que va también conjunto con la sequedad. Y la inflamación, todo este tipo de temas hay que tenerlos muy presentes para hacer una inspección del pie. Entonces, el engrosamiento, el color, la sequedad, la inflamación y si hay algún tipo de grietas, por ejemplo, en la parte del talón. Bueno, aquí vemos otra cosa muy importante, lo que es la exploración o lo que se dedica al tema del podólogo principalmente. Se dedica a la exploración uno a uno de cada uno de estos detalles. Por ejemplo, los espacios interdigitales. Hay que vigilar muy bien si el paciente se está secando, si hay algún tipo de humedad. Muchas veces el hecho de tener, por ejemplo, el zapato cerrado, ¿sí? 12 horas, 13 horas, 14 horas, pues eso genera procesos de transpiración, que si el paciente no hace un buen aseo de higiene, pues eso le va a conllevar a un problema de humedad en las zonas interdigitales y un riesgo a tener, pues obviamente, una herida por un pie de atleta, en este caso, un hongo, la infección micótica y bacteriana, las callosidades que vemos ahí en la parte superior, las zonas plantares, las zonas de apoyo, la parte del talón, en los dedos en garra, que también por la fricción que se genera en los quintos, pues también hay fricción, genera roce y eso puede conllevar a un tema de callosidad y si no se maneja bien, pues hay un riesgo. Las distrofias ungueales, eso es otro tema súper importante que hay que tener en cuenta, el engrosamiento de estas uñas, hay que hacerle un manejo profesional, un manejo técnico, ¿sí? Las onicomicosis, las distrofias, las onicogrifosis, que todo este tema pues corresponde como a deformidades de las uñas, pues hay que manejarlos bien, hay que darles un buen corte, una buena limpieza, pues para evitar que pues más adelante por un mal corte, por un mal manejo, vamos a tener un problema de una uña encarnada, una onicocriptosis, y que pues eso nos puede conllevar pues a problemas más adelante y tener en cuenta también lo que es los cambios de temperatura. La valoración musculoesquelética, ¿no? Aquí miramos lo que las deformidades, los dedos en garra,
el alus valgus, el guanete, el pie cabo, que es este pie que observamos aquí en la parte inferior, que es todo lo contrario al pie plano. Entonces, por ejemplo, este tipo de pie es un pie que hay que tenerlo en cuenta, porque pues no cualquier zapato le puede ayudar. Por ejemplo, le puede hacer una zona de fricción o roce en la parte del empeine, y pues todo ese tipo de valoraciones y recomendarle, si es el caso, qué tipo de plantilla para mejorar su apoyo o modificar la pisada para evitar roces o fricciones. Y obviamente, si se necesita, pues recomendarle un calzado especial, dependiendo del tipo de pie o dependiendo del tipo de problema que tenga el paciente, pues se puede recomendar el calzado, que puede ser ortopédico o puede ser un zapato, digámoslo, comercial, pero que cumpla con todas las características de no maltratar el pie y que tenga el suficiente espacio. Bueno, entonces encontramos los dedos en garra, las cabezas de los metatarsianos prominentes, que eso lo que conlleva a la callosidad o a la queratosis en la zona plantar, el pie de Charcot, una amputación previa y una atrofia muscular, una pérdida de masa muscular. También eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿cuáles son las características del pie con neuropatía? Pues, como observamos acá, los pulsos, o sea, el hecho de que, como el tema es de neuropatía, los pulsos pueden estar presentes, las uñas pueden estar distróficas o pueden estar sanas, ¿sí? No tiene nada que ver, sí tiene que haber un tema de neuropatía. Una característica muy dada en este tipo de pacientes con problemas de sensibilidad es la piel. Se les seca mucho la piel. En el talón hay partes de sequedad donde se agrieta y donde se reseca bastante, y las deformidades en dedos y cabezas de metatarsianos. ¿Por qué es importante? Porque, como yo le decía, si hay un problema de sensibilidad y el paciente tiene una deformidad o tiene un roce en los dedos, pues si tiene un problema de sensibilidad, pues muy probablemente no va a sentir, y eso va a ser un riesgo para tener una lesión por la pérdida de sensibilidad. ¿Qué podemos hacer para la detección temprana de la neuropatía? Pues la palpación de los pulsos. Es importante mirar si hay pulso en la parte de pulso pedio, el llenado capilar, el tema de la temperatura. Eso nos ayuda mucho para diagnosticar o detectar una posible problema de la neuropatía. ¿Qué consejos debemos tener para el cuidado del pie diabético, o qué tipsitos debemos tener en cuenta para decirle a nuestros pacientes? Mirar y limpiar muy bien, hacer un aseo indispensable en los pies es súper importante. Lavarse los pies diariamente, secarse muy bien los espacios interdigitales es indispensable. El zapato, lo que yo decía, esto no se ve mucho cuando se utiliza zapato abierto o destalonado. Se ve mucho más que todo en el zapato cerrado, que es donde se genera mucha humedad. Entonces, es importante tener todo este tipo de tipsitos. Obviamente, los cortes de las uñas, que sean unas uñas en forma recta, básicamente, que no tengan puntas. El hecho que la uña se deba cortar recta no quiere decir que sea cuadrada, ¿no? Porque a veces, por más que se haga un corte recto, pues quedan estas puntas que pueden maltratar en las esquinas y pueden llegar a lesionar. Entonces, probablemente hacer un limado en las esquinas para que punta Roma y no pueda lesionar o molestar. La hidratación a diario es indispensable. Utilizar cremas humectantes, lubricantes que hidraten la parte donde más se seca o se hidrata. Hay problemas de sequedad en el pie, que es el talón, la zona plantar, y no utilizar cremas en los espacios interdigitales. Es importante, las cremas se deben utilizar en todo lo que es el pie, pero en las zonas interdigitales
no debemos utilizar cremas. Evitar, obviamente, andar descalzo, usar medias en lo posible. Si la persona anda descalza, pues hay un riesgo indudable de tener algún golpe o de lesionarse con algún objeto que no pueda ver, y que si tiene paciente tiene problemas de neuropatía, pues no lo va a sentir. Y si utiliza medias, si utiliza calzado, pues evita el riesgo y disminuye bastante. Lo que yo les decía sobre el zapato, recomendable usar un calzado que sea amplio, un calzado que sea blando, que no tenga posturas interno. Yo siempre recomiendo a los pacientes que cuando vaya a comprar zapatos, que lo vaya a hacer en horas de la tarde-noche, que ya en este momento del día, pues el pie está lo suficientemente inflamado y vasodilatado, y eso nos puede conllevar como a un mejor tipo de calzado para el pie. Evitar, obviamente, el consumo de cigarrillo, y indispensable hacer la consulta periódica al profesional de la podología para que le haga su valoración y le haga su limpieza, su profilaxis. Bueno, dándole las gracias a todos por estar pendiente de la charla. Fue un gran de placer para estar acá con ustedes, y no siendo más, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores de simposio de hoy. Y este simposio, que vivan los hombres. Tenemos 3 hombres, 3 apuestos hombres en el podio. Doctor Triana. Ya listo. Perfecto, ahora sí lo escuchamos. Perfecto. Espectacular. Muchas gracias por estar a los 3 aquí, doctor Triana. Un abrazo. Usted allá en esa bella ciudad de Cali, igual que Diego. ¿Cómo está el clima? ¿Perfecto al lado suyo? Divinamente caluroso. Échenos un poquito de calor para acá, Sí, porque aquí sí. sí está haciendo un frío en Bogotá, pero terrible. Acuérdate que está la sucursal del cielo. Sí, porque el cielo es Bogotá, eso sí lo sabemos todos los bogotanos, y le agradecemos mucho, doctor Diego, haberlo expresado de esa manera, pero realmente el cielo está en Barranquilla, y usted lo sabe. El año entrante, eso no. en el 2023, vamos a tener el Summit 2023 en la bella ciudad de Barranquilla, 18 y 19 de agosto, así que vayan agendándose, doctor Triana, por favor, Carlos, Diego. doctor Diego, por favor, agenden esa fecha, porque vamos a estar en la bella y esplendorosa ciudad de Barranquilla, de donde es la doctora Yamile Hubis. Compartiendo 2 días de ciencia. Bueno, sin más preámbulos. Empezamos con las preguntas. Empiezo con la cátedra. Doctor Rodrigo, usted como ortopedista, en prevención de pie diabético, ¿cuál sería esa actividad principal para que los ortopedistas, para que los ortopedistas compañeros suyos, ¿cierto?, puedan manejar el salvamento del pie? Bueno, antes de contestar aquella pregunta, quiero dar unas gracias a 2 personas que fueron las que desde el año 2005 me siguieron con la idea de que yo como ortopedista pudiera continuar con el manejo de pie diabético, siendo que desde mi época de entrenamiento como ortopedista hice infecciones y tuve el honor de ser el fundador del capítulo de infecciones de la Sociedad Ortopédica. Esas 2 personas son el doctor Gustavo Márquez, a quien admiro mucho, y la doctora Hubis, con quien he estado en simposios, que me ha invitado, la he invitado a ella a los simposios que yo he hecho aquí en Cali, y me ha colaborado mucho. Bueno, ante eso, ¿qué se puede decir de parte de ortopedia? No es fácil si usted no maneja la parte de infecciones vincularse a la parte del pie diabético. ¿Yo qué he hecho? He logrado que con los ortopedistas del grupo se empiece a hacer
acondicionamientos del paciente para esto. ¿Y qué es? Dando pautas para que por lo menos se haga un buen desempeño inicial con estos pacientes. Sin embargo, ya hay ortopedistas que se están vinculando conmigo y que están muy interesados en este manejo del pie diabético. De manera que para mí son pautas sencillas, pero es conocimiento de la diabetes. Eso es lo que tiene que hacer. Porque si uno no conoce la enfermedad, entonces no tiene nada más que hacer. Y hay cosas sencillas fuera de ese conocimiento. Vincular de una manera activa al paciente al programa que usted está haciendo. Y eso que se lo puedan transmitir a los demás ortopedistas. Hay problemas en las instituciones. Es que uno ve el paciente y ese paciente de pie diabético no lo vuelve a ver usted, sino otro que no maneja pie diabético. Entonces ahí es donde tenemos problemas serios. De manera que para mí es conocimiento de la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias y totalmente cierto, profesor. Muy bien, Diego, ¿tu unidad atiende pacientes tanto intrahospitalarios como de consulta externa? Sí, bueno, nosotros, ante todo, pues muchas gracias, Yamile, y al servicio por invitarnos. Nosotros sí, el doctor Carlos Cobo y yo, el doctor Carlos Cobo es ortopedista militar, y yo pues me formé en herida de alta complejidad y con la doctora Jubis me formé en entrenamiento en pie diabético. Creamos un programa de salvamento de extremidades en primera instancia y después fuimos mutando al manejo de heridas de alta complejidad. Entonces sí manejamos pacientes intrahospitalarios. El programa de pie diabético de la clínica lo manejamos nosotros dos. Siempre vemos nosotros dos los mismos pacientes. Siempre el doctor Cobo y yo estamos pendientes de los pacientes y pasamos ronda todos los días y nosotros somos los que estamos pues funcionando con ellos, somos los dolientes. Y sí manejamos la parte de consulta externa también, o sea, manejamos los dos servicios dentro de la institución. Y es algo importantísimo. O sea que, un ejemplo, un paciente ingresa hoy por una herida de alta complejidad o un pie diabético, está hospitalizado, ustedes lo ven de manera hospitalizado, le hacen el manejo que tienen que hacerlo. Cuando ese paciente es dado de alta, ustedes continúan viendo a ese mismo paciente por el servicio, pero a manera ambulatoria. Sí, sí, ese es parte del compromiso que tenemos con la institución y con las entidades que tienen convenio con la clínica. El compromiso es que el paciente ingresó a la institución, nosotros lo manejamos, lo tratamos y cuando el paciente se le da egreso, nosotros seguimos haciendo el tratamiento y pues la evolución posterior a la hospitalización. Perfecto, es más, esto es lo que garantiza que realmente el paciente no vaya a tener una nueva rehospitalización, ¿cierto? ¿Qué limitaciones han encontrado ustedes dentro del sistema para aplicar los tratamientos? ¿O ustedes tienen amplitud en la cobertura? Bueno, nosotros hemos identificado en nuestro servicio, yo no puedo pues hablar de los demás servicios, pero en nuestro servicio, pero antes de eso ya a mí algo, y resaltar algo que dice el doctor Triana, pues que hace el profesor de todos nosotros, y es que no todo el mundo tiene la sensibilidad, bien sea académica o personal, con los pacientes con heridas de alta complejidad y sobre todo pie diabético. Lo que él dice es muy cierto, hoy lo ve uno y pasado mañana pasa ronda el otro y a ese otro no le pareció, entonces pues se pierde la continuidad. Nosotros que hemos identificado, uno, las barreras en el sistema de salud, la opción o la forma en que el paciente puede ingresar a un servicio de emergencias, a una clínica donde hay un programa de heridas, sobre todo manejado por médicos, que esa es una gran diferencia. Obviamente nuestro servicio es un grupo interdisciplinario de trabajo, no multidisciplinario, sino interdisciplinario, donde está cirugía vascular, nutrición, psiquiatría, medicina interna, enfermera terapeuta enterostomal, cirugía general y coloproctología, en caso de que el paciente tenga una úlcera por decúbito, poder hacer su derivación con colostomía. Pero algo que nos ha causado mucho es, uno, la educación hacia los colegas. Hay colegas que no tienen la sensibilidad. Otra es la falta de la interdisciplinariedad en el manejo de los pacientes. Otra que nos ha causado, pues, y es como algo de resquemor, es la antropofagia médica,
es esa necesidad de estar despotricando de programas que funcionan muy bien y de no la adherencia a estos programas. Entonces, son varios factores y varios actores que están influyendo, pero pues nosotros día a día hemos ido decantando eso y bueno, hemos llegado a un buen manejo y a una interdisciplinaridad, y lo he repetido varias veces porque la interdisciplinaridad y la medicina se hace en barra, la medicina no se hace solito, la medicina se hace en barra y se hace todo el mundo pensando en lo mismo, pues, y buscando el bienestar del paciente, ¿no? Perfecto. Doctor Diego, muchas gracias. Carlos, usted como podólogo en un servicio multidisciplinario de pie diabético, ¿cuáles son sus funciones? A mí me gustó mucho que en su exposición usted decía, muchos hasta del sector médico no saben qué es un podólogo. ¿Cuál es su función dentro de un servicio como en el que usted está de podología? Hola Juan, un saludo a la doctora Yamile por la invitación. Bueno, sí, esto es muy importante. Desde el punto de vista de la podología, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Triana, conocer la enfermedad. Si uno no conoce la enfermedad, si uno no sabe de lo que trata la diabetes, pues prácticamente pues, no va a tener ningún conocimiento o cómo la va a poder tratar. El rol del podólogo con el paciente es básicamente la educación. Lo primero que tengo que hacer es hacer caer en cuenta al paciente qué es lo que está haciendo mal, cómo lo está haciendo y hacerle caer que hay que cambiar muchas cosas que en el diario vivir lo está haciendo mal. Y muchas de esas, por ejemplo, la parte del calzado. Muchos de los pacientes no saben qué tipo de calzado debe utilizar. Utilizan zapato abierto, creyendo que el zapato abierto es la solución para evitar, digámoslo, callos y evitar roces. Y resulta que no es así. Entonces ahí es cuando falla, cuando está fallando el paciente y está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces todas esas cositas son muy importantes, la parte de hidratación, la parte del secado, la parte de cómo manejar las uñas, cómo manejar la parte de la sequedad, de la callosidad. Todo eso es importante, Juan. Carlos, muchas gracias por la respuesta. Es bien importante para los sectores médicos poderlo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre, y discúlpeme lo que voy a decir, pero alguna vez lo hablamos y aquí uno de nuestros asistentes también lo mencionó, y es, ¿cuál es la diferencia entre hacer una podología y hacer un pedicure? No, la diferencia es abismal. Empecemos que lo que realizo yo dentro de la parte de podología técnicamente se conoce como quiropodia, ¿sí? Que es la parte, digamos, de la profilaxis, la parte de la limpieza, se hace con un instrumental totalmente quirúrgico, aséptico, las técnicas que se utilizan son totalmente diferentes a las que se puede hacer en un spa o en un salón de belleza. Se maneja instrumental totalmente, como le decía, quirúrgico, se revisa una por una las uñas, no solamente se trata de que la uña se vea bien, sino que también se sienta bien el paciente, entonces la diferencia es abismal. Lo hacemos técnicamente con cortes clínicos y la educación que se hace es diferente a lo que se realiza en un spa. Yo quiero agregar algo al respecto. Pues, doctor Triana. Lo que dice Carlos es cierto, y hay cosas que uno ve que, primero, no hay que confundir ese manejo con las deformidades en garra, en martillo, lo que yo mostré, un infraducto, supraductos. Cuando usted tiene un problema de un callo a nivel del arco transverso, es porque está haciendo, debido a la problema de la musculatura intrínseca del pie, hay una hiperextensión de la primera falange que apoya sobre la cabeza del metatarsiano, y al apoyar sobre la cabeza del metatarsiano lo puede llevar a una úlcera.
y no solamente como hacen las personas en la casa que se raspan ese pie, ese callo, y a los 8 días ese callo es más grande y siguen. Ese paciente con ese problema hay que intervenirlo. Uno hace unas osteotomías oblicuas de los metatarsianos para cambiar completamente la parte del arco. Y vuelvo y repito, el arco transverso es cóncavo y cuando está con esa callosidad, si hay un pie plano transverso, ese arco plantar se vuelve convejo. De manera que las personas no confundan eso. Y lo que dice Carlos Alberto es cierto. Hay que hacer un manejo de los pies de manera adecuada como ellos lo hacen. Y lo otro que me llama la atención y definitivamente cuando yo intervengo un paciente con pie diabético, en el 99.9% los encuentro con hongos en las uñas y esas uñas las mando a que hagan, va para el gato estéril, de manera que esas yo las hago la onicomicosis, la libero y ese paciente lo pongo después a evolucionar de una manera diferente con sus plantillas y con tratamiento para eso. Pero lo que dice Carlos Alberto es muy cierto. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor Triana. Gracias por su intervención y además por su aclaración, porque era muy importante. Porque es que también es importante decirlo, y es zapatero a su zapato, literalmente hablándolo. Cada uno tiene su puesto, cada uno tiene que cumplir sus funciones y su rol, pero nunca meterse uno en el otro ni el otro en el del otro. Muy bien. Tal cual, doctora. De hecho, doctora, cuando me llegan pacientes con hiperkeratosis excesiva, yo no le puedo hacer ni siquiera el mismo manejo a todos los pacientes, ¿sí? Así tenga la misma keratosis en la misma zona, porque no sé cómo está el paciente, no sé cómo se encuentra su cuidado, no sé cómo está su parte vascular, no sé cómo está su parte neural, ¿sí? Como tal, yo le hago una inspección inicial, le hago una valoración, pero si el paciente yo lo veo que está comprometido con su parte vascular, pues no le puedo hacer el mismo manejo que le hice al paciente pasado, que siendo diabético no tenía la complicación que sí lo puede tener el paciente que ahora tengo. Entonces, la diferencia y el manejo, aunque sea de pacientes diabéticos, es diferente porque cada paciente diabético es un mundo diferente, cada paciente diabético dice cosas, a uno le dice una cosa y resulta que está en otra. Entonces es importante la inspección, la valoración y lo más importante, y recalco lo que decía el doctor Triana y el doctor Diego, la educación. La educación es básico en esta parte y en el área de podología, por ejemplo, que no se maneja como en grandes superficies, sino que es un servicio, digámoslo, a la final como casi exclusivo. Pues uno a uno. Entonces hay que manejarlo de esa forma. Así es, Carlos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio, digamos que somos tajantes en que el paciente diabético no tiene por qué estar yendo a un salón de belleza. Tenemos podólogos que son los que se dedican a ello porque somos muy juiciosos con ellos. O sea, detrás de una hiperkeratosis hay una deformidad ósea, como lo decía el doctor Triana y como rezan pues en los cánones. Entonces, como decía ella, mire, zapatero a tus zapatos, ¿por qué va a ir a un salón de belleza si allá lo que le van a hacer es necesidades? Entonces, el papel del podólogo es extremadamente importante en todo programa de salvamento de extremidades, sobre todo en diabetes. Diego, muchas gracias. Precisamente, y les agradezco muchísimo esa intervención a los tres en ese punto que era dirigido pues a Carlos, pero que los tres tienen mucho que ver y que todos en esta área tienen que ver. Y muchas gracias por sus interpretaciones. Aquí hay una pregunta para el doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo, ¿es el debridamiento amplio, agresivo y rápido todavía recomendado? Sí. El debridamiento en un paciente con pie diabético es urgente. No es una emergencia, pero sí es una urgencia, porque ese paciente diabético que viene con algún proceso infeccioso, si no se atiende a
tiempo hace una cetoacidosis diabética, como ha pasado, y terminan en una unidad de cuidado intensivo con unas amputaciones altísimas. Entonces, cuando uno tiene un paciente que llega diabético a urgencia, es una urgencia pedir los exámenes que se requieren, sus valoraciones adecuadas y ojalá lo más pronto posible al otro día estarlo haciendo unas resecciones no solamente de la parte superficial de la úlcera, sino en profundidad. Es que llego al calcáneo. Pues llegue. Como digo yo, si hay que llegar al calcáneo y hay que hacer una ostectomía, que es resecar un pedazo de calcáneo, hay que hacerlo. Si llega uno al metatarsiano, tengo en estos días un paciente que llegó intervenido 3 veces en otra institución porque tenía a nivel de la planta del pie un huequito y no hacían sino escarbarle el huequito. Le tomé radiografía, hice una incisión amplia y terminé llevándome la primera falange, la mitad del metatarsiano, le alcancé a poner cemento con antibiótico, lo dejé 3, 4 días que hiciera una especie de masquelet. No le puse injertos de ninguna clase porque estaba una infección, había una infección. Le cerré la parte interna, el paciente está evolucionando perfectamente. ¿Y cuál es la idea? Posteriormente ponerle un injerto de cresta ilíaca para que me haga fijación a ese dedo. De manera que hay que ser amplios, como, perdónenme la expresión, no ser tacaños. En los pacientes diabéticos, usted me introduce como mostré en la diapositiva de la Kelly, esa Kelly se va suavecita, abra de ahí para allá. Que es que queda el tendón expuesto, pero se pone después terapia de presión negativa y ya uno verá qué más hace con ese paciente. Pero si logra trabajar, evitar una amputación, es excelente. Ustedes no se imaginan la emoción del paciente cuando le llega a uno al año y medio, 2 años, a darle las gracias porque no le amputó su extremidad. Tengo pacientes de 12, 15 años sin amputarlo. Y quiero aclarar algo respecto a lo que decía Carlos. Yo a los pacientes diabéticos les hago un manejo, les hago manejar por psicología. Esa es importantísima, esa interacción del psicólogo para él y para la familia. Gracias, doctor Triana, muy amables. Sí. Muy amable, doctor Díaz, muy amable, doctor Triana. Gracias, Carlos, por esa introducción. Gracias por este tema que nos pareció bien importante. Sí. La doctora le pareció muy importante traer, que es el tema de podología y que vamos a ir incluyendo dentro de los congresos para que todas estas personas que están conectadas hoy, enfermeros, enfermeras, que se dedican al cuidado de los pies y son podólogos en nuestros países. O por lo menos en entrenamiento. O al menos están en entrenamiento, puedan tener ese espacio de escuchar todo lo importante que es ellos para el diabético y el pie diabético.